Dios te bendiga, hermanito. Dios te bendiga, hermanita. Este es tu amigo y hermano Pedro Medina del Ministerio de Dios, la palabra profética más segura. Con esta la programación Compra la Verdad y No la Venda. En esta hermosa noche saludamos a los amigos, saludamos a los hermanos que en esta noche se han de conectar a la programación Compra la Verdad y No la Venda. Le damos gracias a Dios por su misericordia, porque son nuevas cada mañana, cada día. Le damos gracias a Dios por el aire que respiramos, el viento que sopla de norte, sur, este y oeste. En esta hermosa noche reciban cordial saludo de mamá de esposa Brenda Medina, mis hijos parte de este ministerio de servicio en el cual seguimos trabajando indetenibles, no por la comida que perece, sino por la que vida eterna permanece. Y en esta hermosa noche, amén, tenemos una palabra, amén, la cual queremos compartir. Alabado sea el nombre del Señor. Y en esta noche, riega la voz, comparte el video, vamos a orar y damos comienzo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gloria, honra, alabanza, adoración. Gracias por esta oportunidad, este privilegio que tú me concedes de predicar tu palabra que es poder, que es unción, que es autoridad, que es vida. No te pido que me quite, amado Dios, sino que me uses. Pasa carbón encendido por mis labios. Unge, como siempre, mi garganta con aceite del cielo. Muévete a lo largo, a lo ancho, rompe cadenas, pudre yugo. Atamos al hombre fuerte con cadenas y grillos, lo arrojamos a prisiones de oscuridad en esta noche. Muévete, Dios mío, de manera poderosa, Dios mío. En esta noche yo te pido, Dios mío, que tú afines el oído de cada oyente, que no seamos oidores olvidadizos, sino que atesoremos esta palabra en la tabla de vuestro corazón, la pongamos por obra y podamos dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Dios. En medio de estos tiempos críticos, Dios mío, de tanto pleito, contienda, disensión, en medio de este tiempo de tanta maldad, de tanta apostasía, te pedimos, Dios, Padre, que nos arropes con tu bendición, Padre, que nos cubras con tu manto, que nos rodees con tu espíritu, Dios mío, que nos ayude a vencer, Dios mío, en esta noche retroceden los demonios, Padre, en esta noche envía tus ángeles ministradores, Dios, que nos cubran de la cabeza a los pies, Dios mío, Padre, que podamos ser fortalecidos y revestidos de tu presencia, Padre, en esta noche te necesitamos, por eso te damos gloria, honra, alabanza y adoración. En esta noche, este pueblo y mi persona nos encargamos, amado Dios, de darte la gloria, porque tuya es en el nombre poderoso de Jesús. Amén, alaba su nombre, gloria. Esta noche Dios te bendiga, hermanito, Dios te bendiga, hermanita. En esta noche te invito que si tienes una Biblia y un amigo, un hermano, un vecino, tu mamá, tu papá, tu abuelito, tu abuelita, tu hijo, tu hija. Libro de Isaías capítulo 42. Libro de Isaías capítulo 42. Y vamos a considerar los versículos 18 al 20. Alabado sea Dios. Libro de Isaías capítulo 42. A la altura del versículo 18 al 20. Así que como es palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Amén. La Biblia dice, sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envíe? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Alaba. Y en esta noche vamos a estar predicando bajo el tema condición de la iglesia. Condición de la iglesia. Hace varios años prediqué bajo este mismo tema, condición de la iglesia. Y fíjese, amado, que han pasado los años
Se cumple la Biblia, el libro de Deuteronomio. El mismo Señor habló a Moisés y le dijo, y repetirás a tus hijos y por generación, de generación en generación, de manera que es nuestra responsabilidad. Tal vez para muchos se les hace difícil poder entender, poder reconocer, poder aceptar. Amén. Mire, aquí lo dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, para los que se les hace difícil entender estas palabras, las habló el Señor a Moisés, donde dice Deuteronomio 6, 6 y 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Por eso es que es bien importante, la Biblia dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Esta palabra no la dije yo, la dijo el Señor. Es menester, amado, que nosotros, amén, practiquemos toda justicia. Es menester que nosotros cumplamos con los mandamientos estipulados en la palabra del Señor. Aún vemos cómo la Biblia dice en Deuteronomio 6, 6 y 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea que, amado, es menester que usted y yo obedezcamos la palabra del Señor, aun cuando nosotros vamos ahí mismo a Deuteronomio capítulo 30, su versículo 14, dice, porque muy cerca de ti y de mí está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumpla. De manera que por eso, después de varios años, vuelvo con este mensaje bajo el tema condición de la iglesia. Y es lamentable ver la condición en la que está la iglesia, amado. Estamos viviendo tiempos de apostasía donde el mismo apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo 4:1, porque en los postreros tiempos, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, los que estamos viviendo, algunos iban a apostatar de la fe escuchando espíritus engañadores y atendiendo a doctrinas de demonios. El mismo Jesús, capítulo 24, su versículo 12 del libro de Mateo dijo, porque por la maldad el amor de muchos, por la maldad el amor de muchos se enfriará. Ahora, esto no nos puede a nosotros detener de nosotros predicar la palabra de Dios revelada en páginas. Condición de la iglesia. Cuando nosotros vamos a la Biblia, hablando de condición de la iglesia, podemos ver que en Apocalipsis habla de la condición en la que se encontraban 7 iglesias. Y si me pusiera yo a enumerar una por una y a desglosar una por una, qué fue lo que el Señor les habló a cada una de ellas, no terminaríamos en esta noche. Pero ahí habla de la condición de la iglesia. Y también podemos ver que dentro de esa condición de la iglesia hay una iglesia, la cual era Filadelfia, una iglesia, amado, que es prácticamente la iglesia que Cristo viene a buscar. ¿Cómo? Una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia, oye, verdaderamente que guarde y viva la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Condición de la iglesia. Cuando nosotros vamos a la Biblia, ahí mismo en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, vemos que la Biblia habla de capítulo 3, versículo 7, de la iglesia de quién, de Filadelfia, donde podemos ver, y estoy hablando bajo el tema condición de la iglesia, no he entrado de lleno al mensaje, pero quiero llevarte porque por esta línea de pensamiento, para que tú entiendas que esto está estipulado en la palabra del Señor, que el Señor habló y llamó a cuenta 7 iglesias porque estaban en una condición, cada una de ellas estaba pasando por una condición, oye, diferente. Y todas eran iglesias, alaba, se fueron 4. Ahora bien,
me llama la atención la iglesia de Filadelfia, porque es la más que se acerca, se asemeja a lo que el Señor demanda de ti y de mí. Dice la Biblia, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y cierra y ninguno abre. Y escucha bien la condición de la iglesia. En adición que se le llamó la atención a las 6 iglesias antes, amén, anteriormente a ella, a 5 iglesias antes que ella y a una después de ella, que fue la de la Odisea. No obstante, oye, el Señor le habla a la iglesia de Filadelfia y le dice, yo conozco tus obras. Aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Qué lindo, a su nombre gloria. Que mucho nos gusta que se nos abran puertas. Que mucho nos gusta que Dios nos hable y nos dice que tenemos puerta abierta. Oye, el apóstol Pablo en una ocasión, eso es un tema que voy a predicar próximamente, dice que tenía puertas grandes abiertas. Hello. Oye, pero tenemos que entrar en la profundidad de cómo era esa puerta grande por la cual Pablo, oye, la tenía abierta. Hello, se oyen, porque mucha gente, cuando se habla de puertas abiertas, mucha gente piensa en el Guaniquique, en el Washington, en el Cocorote, porque el evangelio lo han comercializado. Ya no se predica por amor a las almas, sino que ahora se predica por una ganancia deshonesta, lamentablemente. Y dice la Biblia, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, escúchame bien, la condición de la iglesia, estamos viviendo tiempos donde hay iglesias que tienen poca fuerza. Oye, y tal vez muchos se van a parapetar, por decirlo así, o se van a ir de ese lado de que tienen poca fuerza para justificar lo injustificable. Ya mismo te voy a explicar por qué. Porque cuando vamos al libro de Isaías, que es la base bíblica, capítulo 42, a la altura del versículo 18 al 20, oye, está hablando de que allí, oye, el Señor a través de Isaías habló a ¿quién? A Israel. Y cuando vemos el tema que hay, oye, en ese versículo, en ese capítulo 42 del 18 en adelante, vemos que se estaba hablando, oye, de que Israel no había aprendido de la disciplina. Alaba ahora. La disciplina a muchos nos gusta, pero rinde fruto apacible. ¿A quién le gusta ser amonestado? ¿A quién le gusta ser disciplinado? Mire, cuando nosotros vamos a la Biblia y vamos al libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, a la altura del versículo 16, dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Pero para qué? A fin de que el hombre de Dios y la mujer sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. La condición de la iglesia. Y vemos que cuando se le habla al pueblo de Israel en el libro de Isaías, se le estaba trayendo una amonestación. Porque dice la Biblia, sordos, oíd. Alaba ahora. Sordos, oíd. Y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? Ahí hay varias preguntas. ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi siervo escogido y siervo como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas? Hello, se fueron 4 y no advierte que abre los oídos y no oye. Oye, qué fuerte está eso cuando vamos a Jeremías, su capítulo 6. Te estoy hablando Biblia, no pamplina. Capítulo 6, versículo 10, dice la Biblia, hablándole el Señor a Jeremías. Jeremías hablando al pueblo de parte de Dios. Pregunta, ¿a quién hablaré y amonestaré? ¿Para que oigan? He aquí que sus oídos son que incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les vergonzosa. No la aman. ¡Wow! Dios mío. Ahora bien, volviendo a Apocalipsis, un momentito, se está hablando de que
Se está hablando bajo el tema la condición de la iglesia. Pero vemos que en el libro de Apocalipsis, como te decía, habían 7 iglesias que se les había llamado la atención. Se les había elogiado porque sí, hay cosas que tenían buenas, claro que sí. Pero se les corrigió por otras cosas que no estaban buenas. Pero cuando vamos a la iglesia de Filadelfia, le habla y le dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mis palabras y no has negado mi nombre. Y ahí hay que hacerle un paréntesis, porque dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Amado, y esto es algo que nosotros tenemos que examinarnos. Apocalipsis 1:3. Dice la Biblia, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan todas las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¡Wow! Cuando vamos al libro de Juan, su capítulo 5, versículo 39, te estoy trayendo los versículos que el Espíritu Santo me está trayendo a la mente. Sí, amado, porque mientras te estoy hablando, corren por mi mente versículos y te los tengo que decir tal y como me están bajando. Porque cuando vamos a Juan 5:39, Jesús hablando dijo, escudriñar que las escrituras, es menester que escudriñemos las escrituras. Por eso, Juan en la isla de Patmos, el Señor le habla. Y cuando le habla a Filadelfia, le dice, oye, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. ¿Pero por qué? Porque es lógico entender que la iglesia de Filadelfia escudriñaba las escrituras. ¡Wow, Dios mío! Jesús dijo, Juan 5:39, escudriñar las escrituras. Porque, oye, a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¡Wow! Usted está viendo, usted está entendiendo. Condición de la iglesia. Entonces, dice la Biblia, has guardado mis palabras y no has negado mi nombre. Vamos a dejar el Apocalipsis ahí, latente, esa iglesia de Filadelfia, porque tengo que volver a Isaías 42. ¿Por qué? Porque la condición en la cual se encontraba Israel es una condición en la que hoy en día se encuentra el pueblo de hoy. El pueblo, la iglesia que se dice ser de Dios, mira, está ciega, está sorda y está muda. Y a lo mejor usted me dice, pero hermano Pedro, en mi iglesia tienen visión, en mi iglesia escuchan palabras, en mi iglesia hablan la palabra. Pero Dios no puede ser burlado, dice la Biblia, que lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Jesús hablando dijo, libro de Mateo, si no me falla la memoria, o libro de Marcos, dice la Biblia, porque este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos de mí está. Porque están, ¿qué? Atendiendo, siguiendo mandamientos y tradiciones de hombres. Condición de la iglesia. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿realmente estamos sanos mental, física y espiritualmente? Tenemos que examinarnos. Segunda de Corintios 13:5 dice, examinaos y probaos a vosotros mismos. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces tenemos que en esta noche, oye, ir digiriendo este mensaje con aceite y nosotros mismos autoevaluarnos. ¿Realmente estamos sanos mental, física y espiritualmente? Y como siempre, muchos van a decir, sí, yo estoy sano. Yo estoy sano mental, física y espiritualmente. Eso dicen muchos de la boca para afuera. Pero Dios no puede ser burlado. Dijo Jesús que por sus frutos los conoceréis. Tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Estamos atentos a la voz de Dios y seguimos fielmente sus instrucciones? Sí, porque nosotros alardeamos que hacemos la voluntad de Dios.
pero realmente no seguimos instrucciones. Yo tengo un tema de un mensaje del libro de Ezequiel donde dice ese tema. Oye, que Dios le dio a Ezequiel una tarea difícil, pero específica. A Moisés se le dio una tarea difícil, pero específica. Vas a ir donde el faraón y le vas a decir tal y tal cosa. Oye, porque cuando Dios habla, Dios da instrucciones. Lo que pasa es que tenemos que autoevaluarnos si estamos nosotros, oye, verdaderamente obedeciendo a la voz de Dios, o estamos escuchando el susurro del diablo o la voz del hombre. Y hoy en día se está atendiendo más a la voz del hombre, se está adulando más al hombre que presta el oído a la voz de Dios. Condición de la iglesia. ¿Acomodamos a nuestro antojo su palabra? Esto es otra pregunta. ¿Y evadimos nuestra responsabilidad para con él? ¡Wow, Dios mío! Y esto es para ti, para mí. Alaba. Porque mire, acomodamos a nuestro antojo su palabra. Hoy yo hacía un live en el parque con mi esposa Brenda, donde yo estaba hablando que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y yo decía, en esta tarde, en ese live, yo decía que muchas veces tomamos decisiones donde decimos, oye, que Dios lo aprueba, pero Dios no lo aprobó. Dios nada de eso se ha enterado. Oye, aunque Él escudriña la mente y prueba el corazón del hombre, somos tú y yo los que decimos que Dios está en el asunto, pero Dios no está en el asunto. Porque es que tomamos decisiones y las acomodamos a nuestra forma. Cuando vamos a la Biblia, el libro de Amós, si no me falla la memoria, el Señor llamó a cuenta a aquel pueblo porque escogieron príncipes y no puestos por mí, dice Jehová. Y así mismo hacemos. Hacemos cosas que Dios no mandó a hacer. Decimos cosas que Dios no dijo que dijéramos. Pero acomodamos a nuestro antojo su palabra. Y cuando hablamos de esto, esta es la condición de la iglesia actualmente. Vivimos acomodando a nuestro antojo la palabra de Dios, como hoy en día vemos cómo el hombre encajona la palabra de Dios para justificar su condición pecaminosa. Pero no se le puede decir nada, porque hoy la gente no acepta corrección. Hoy la gente no acepta amonestación. Hoy en día hay pastores que dicen Dios me llamó y ellos son los únicos que hablan con Dios. La Biblia dice que el pueblo sin profecía se desenfrena. De manera que ese pastor, aunque Dios lo llamó, oye, para eso Dios puso profetas, para que hablaran en medio del pueblo. ¿Usted me está entendiendo? Condición de la iglesia. Acomodamos a nuestro antojo su palabra y evadimos nuestra responsabilidad para con él. Mire, amado, la condición de la iglesia en este tiempo es una condición tan y tan crítica que viven acomodando la palabra a su manera. Dios me llamó, Dios me ungió, Dios me capacitó, Dios me reveló. Vi ángeles y tú los ves que ellos juzgan, condenan, pero ellos evaden su responsabilidad para con Dios. Aquí hay gente tirando piedras, escondiendo manos. Por eso la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida, con la misma vara que tú mides, vas a ser medida. Pero ¿por qué, amado? Porque estamos viviendo tiempos donde lamentablemente la condición de la iglesia es una condición crítica, donde viven evadiendo su responsabilidad para con Dios. Me explico. Cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos que en el libro, amado, de Deuteronomio 15, del 11, alabado sea Dios, del 7 al 11, habla del precio
préstamo a los pobres y habla de que el Señor dijo que siempre iban a haber pobres. Alaba, se fueron 4. Y vemos que hoy en día, vemos que en el Nuevo Testamento, te estoy hablando del Viejo, pero ahora del Nuevo, donde Jesús, hizo un azote de cuerda para el que compraba y vendía. Y hoy en día vemos como muchos evaden su responsabilidad. ¿Para qué? Para tener misioneros en su obra. Y hoy tú ves gente que trabaja para el pastor. Sí, amado, no es malo tú ayudar al pastor. Aún el que vive del altar, coma del altar. Pero estamos viviendo tiempos de habitantones, de comelones, de ladrones, de gente que se dice ser de Dios, pero están evadiendo una responsabilidad ante Dios. Pero porque, amado, usted puede creer que hay iglesias donde se predica de Génesis a Apocalipsis. Ellos aparentan que viven una santidad, pero vendiendo pinchos, vendiendo refrescos, vendiendo empanadillas, amado, haciendo cumpleaños dentro de la iglesia, danzarinas. Hoy en día vemos gente cogiendo parte en pecado, la condición de la iglesia. Y evaden su responsabilidad porque no hay corrección. Hoy en día lo que hay en los altares son guías ciegos. No todos, hago la salvedad. Hay hombres y mujeres que se guardan para Dios, que predican y viven la santidad. Pero te estoy hablando de una pila de desordenados que aunque hablan la palabra, escucha bien, porque el que no tiene dinga tiene mandinga. Oye, hay muchos que hablan la palabra, que parecen eruditos, filósofos, teólogos del evangelio. Pero ¿sabes qué? Son alabados en nombre de Cristo reposados. Ellos solamente piensan en ellos. ¿Cómo es posible que tú viendo la necesidad de usted haciendo cosas que no debes de hacer? Amado, hay gente que viendo la necesidad a su extremo, a su entorno, ¿cómo es posible que la gente quiere vivir vendiendo? Y esta es la condición de la iglesia. Dios no llamó a la iglesia a vender. Dios no mandó a los pastores a vender. Pero ¿de qué tú quieres que yo viva? Andamos siempre con una justificación. Andamos con una justificación. Recuerdo hace años, le llamé la atención a una pastora que tenía frente a la iglesia un casquivache ahí donde se calentaban las empanadillas de 3 días atrás. Las recalentaba y allí las tenía vendiendo empanadillas. Y le llamé la atención y me dijo, pero el apóstol Pablo también vendía. El apóstol Pablo, y ahí es donde cogemos y acomodamos la palabra a nuestra manera, amado. El apóstol Pablo hacía, alabado sea Dios, casetas, hacía campaña. No me sale la palabra, Dios mío. Pero anyway, hacía casetas. Oye, y eso era su trabajo secular. No hay ningún problema con tú tener tu trabajo secular después que tú le dejas a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Porque ahí también vemos los que se afanan trabajando para darle todo al César. ¿Y dónde está lo de Dios? Hoy en día en las iglesias no hay misioneros. Hoy en día, amados, en muchas iglesias los misioneros están obsoletos. Y aunque no haya misioneros, alabado sea Dios, como quiera es una responsabilidad que tiene que tener la iglesia de salir a llevarle el pan al necesitado. Pero vemos que se recogen ofrendas para los pastores. Mire, amado, yo conozco de un lugar donde en una reunión un sinvergüenza pastor se atrevió a decir que los primeros 6 meses del año todo lo que se recolectaba era para él. Hello, se fueron 4 para el día del pastor. Qué lindo, habitantón, comelón, ladrón, sinvergüenza, su nombre sea la gloria. Y esa es la condición de la iglesia. Por eso tú los ves con buenos carros, por eso tú los ves bien vestiditos, bien chuchin, y tú los ves que parecen eruditos, filósofos, teólogos del evangelio, pero usando la palabra, alabado sea Dios, a su conveniencia, adulterando la palabra de Dios, permitiendo todo tipo de pecado dentro de la iglesia. Pero claro, el único loco en las redes que habla de estos temas es Pedro Medina.
¿Y por qué yo digo que el único? Aunque yo sé que no soy el único. Elías se atrevió a decir, yo soy el único profeta que queda. No. El Señor le dijo, mira mi hijo, hay 7,000 que no han doblado rodillas ante los Baales. Y yo sé que hay, tal vez. Y yo he escuchado hasta de otros países, predicadores amados que, mire, hablan una palabra extremadamente fuerte. Yo no hablo así. Yo no hablo para ofender. Yo no uso palabras obscenas. Hello. Y hay pastores que van a los extremos, allá ellos, con ese tipo de mensaje. Pero yo parezco el único loco que predico de estos temas de la condición de la iglesia. Por eso es que muchos no me llaman, no me buscan, no me invitan. ¿Pero por qué? Porque yo le digo a Brenda, pero parece que todo el mundo está en apostasía. ¿Será que van a pasar dos cosas? O todo el mundo se salva en esa condición, o todo el mundo se pierde. Pero la Biblia me dice a mí que a paz y a santidad nos llamó el Señor. Y que sin santidad nadie verá al Señor. Y la Biblia habla de que tenemos que conducirnos sabiamente para con los de afuera. Entonces, ¿cuál es el testimonio que estamos dando? La condición de la iglesia. Usted puede creer iglesias que ponen un cartón donde dice oramos por ti. Pero frente a ese cartón tienen unas mesas con ropas y tenis para hacer un tasey para vender. Amado, eso es una sinvergüenzura. Eso es una falta de respeto. Hoy vemos pastores que son cambistas vendiendo todo lo que encuentran. Venden nevera, venden zapatos, venden ropa, venden abanicos. Esto es lamentable. Yo entiendo que tú tengas un trabajo secular. Pero ¿dónde está lo de Dios? ¿Por qué entonces esa ropa que estás vendiendo no vistes a un desnudo? Por eso Dios nos va a llamar a la cuenta. Estuve desnudo y no me vestiste. Tuve hambre y no me diste de comer. Enfermo, no me visitaste. ¿Usted me está entendiendo? La condición de la iglesia. Ahora bien, cuando vamos a la Biblia, comienza Isaías a hablar de parte de Dios. ¡Sordos, oíd! Y vosotros ciegos, mirad para ver. Hay que orarle a Dios como oró Eliseo para que le abriera los ojos a Giesi, que estaba ciego. Pero ciego espiritualmente. Y hay gente que está ciega espiritualmente. Amados, sordos. ¿Por qué sordos? ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? Hay gente que por más que tú hables, por eso Jeremías en cierta ocasión dijo, no voy a hablar más tu palabra me ha sido por escarnio y burla. ¿Pero por qué? Porque por más que hablaba Jeremías, la gente se rebelaba contra él, lo tenían en poco, le decían, Jehová no ve, Jehová no oye. Y Jeremías hablando de juicio y llorando, y ellos burlándose. Y Pedro Medina hablando de juicio y de la condición de la iglesia, y la gente sigue en lo mismo. Es como que le entra por aquí y le sale por acá. Yo pienso que ni le entra. Porque si le entrara, por lo menos tuvieran memoria, hicieran memoria y concientizaran su condición. Como aquellos hombres que quisieron acusar a la mujer adúltera, porque eso es lo que le gusta al hombre. Mira, señalar, justificar, condenar, ajusticiar. Pero cuando Jesús comenzó a escribir en tierra, dice que fueron acusados por su propia ¿qué? Conciencia. Alaba. Entonces vemos cómo Isaías, en el espíritu de parte de Dios, habla a Israel, sordos. Sordos. Amado, ¿cómo se explica? ¿Cómo se explica? Wow, pero es que Dios es poderoso. Es que Dios sabía que ellos iban a escuchar, sí. Pero Él le dijo sordo por la condición en la que estaban, amados. Una condición extremadamente crítica de desorden, como en este tiempo. Y les dice, sordos, oíd. Oíd. Y vosotros ciegos. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Hay gente que viendo. Es que dice la Biblia que, mire, hay gente que anda, oye, de día, que andan de día a tientas como si estuvieran en tiniebla, no ven. Aunque para ti y para mí pensamos que ellos ven,
Literalmente puede ser que vean, pero espiritualmente están ciegos. Por eso tú los ves en la condición que está. Da pena, da tristeza. Ciegos, mirad para ver. Estamos en un tiempo donde la condición de la iglesia es crítica y Dios la llama a cuenta. Y le dice, mira, sordos. Porque así es como se encuentra la iglesia de hoy en día, sorda. Oíd. Mira, ciegos. Como Elí. Una pila de Elí en los altares. Una pila de Elí en los altares, amado. Ciegos. Ciegos. Mirad para ver. Mire, el Señor nos llama a cuenta. Lo que está ocurriendo en nuestro entorno es un llamado de atención. Para que el hombre se vuelva a Dios, se arrepienta de su pecado, de su maldad. El fin de todas las cosas se acerca. 1 de Pedro 4:7. Jesús mismo dijo, amados, que vendrían tiempos donde se levantarían falsos profetas, falsos maestros. Aún dice que a los escogidos engañaría. Amados, estamos en un tiempo crítico. Abre los ojos. Abre los oídos. Abre tu boca. Predica palabra de Dios. Y dice la Biblia, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Sabes que tú y yo somos sordos porque queremos escuchar solo lo que nos conviene? Y por eso es que la condición de la iglesia es crítica, porque queremos escuchar lo que nos conviene. Palabritas halagueñas al oído. Pero cuando el Señor nos exhorta y nos llama la atención, en este caso de parte de Pedro Medina, frente a nuestra insensatez y falta de prudencia, simplemente ignoramos lo que se nos dice y actuamos como si Él no existiera. Examínate en esta noche. Examinémonos. ¿Cuántas veces el Señor nos habla? ¿Cuántas veces el Señor nos habla? De dos maneras Dios habla al hombre. El hombre no entiende a través de visión y de sueño y de visiones nocturnas. Y el hombre no entiende y nos hacemos los ciegos, los sordos, los mudos. Este mensaje me trae a la memoria un varón que yo conocí. Teníamos una bonita relación. Era cristiano. Un hombre verdaderamente que tenía palabra de Dios. Pero recuerdo que estábamos en una congregación donde la condición de la iglesia estaba en un estado crítico, burbujeante. Usted sabe, como cuando el agua está hirviendo, que está burbujeando. Y recuerdo yo, porque es que a la gente no le gusta que le digan la verdad. Porque aquí no hay amigos. Aquí a la que tú hablas la verdad se te revela el infierno completo. Por eso es que Jesús dijo, pues sus frutos los conoceréis, porque tú puedes conocer una persona de tiempo. Puedes tener una coinonía con esa persona. Puedes tú tener una relación profunda con esa persona. Pero créeme que eso es siempre y cuando tú no le toques ciertas teclas. Porque a la que tú le tocas ciertas teclas, y cuando hablo de teclas, hablo de temas, ahí tú ves quién es esa persona. Entonces recuerdo yo que yo le llamé la atención y le dije, mira, varón, lo que está pasando en la iglesia y lo que está haciendo este pastor, y tú lo sabes. ¿Y sabes lo que me dijo? Ay, yo no sé, yo soy sordo, ciego y mudo. Y yo, ¿sí? ¿Oh, sí? Y se molestó conmigo. Pero ¿sabes qué pasó? Se le levantó una turba en la casa. La esposa no quería buscar de Dios fumando marihuana. La hija cayó en el lesbianismo. El hijo cayó en una situación vergonzosa que no la voy a decir por ética. Y se les revolcó todo el hogar, amado. Después de tiempo, hasta terminó apartado, para hacerte más claro, sí apartó. Pero gloria a Dios por Jesucristo que volvió al Evangelio. Y hasta ahora que yo me acuerde le está sirviendo al Señor.
Pero así es que está la condición de la iglesia. Y cuando hablo de la condición de la iglesia, no estoy hablando de cuatro paredes. Estoy hablando de ti y de mí, porque tú y yo somos la iglesia. Entonces tú y yo no nos podemos hacer los ciegos. Tú y yo no nos podemos hacer los sordos. Tú y yo no podemos decir que somos mudos. Algo está pasando. Nos ha dicho que somos multiplicadores de su mensaje. ¿Y cómo hacía hermano Pedro? Bueno, pero ¿qué fue que le dijo Jesús? Y le predica el evangelio a toda criatura. De manera que nosotros somos multiplicadores de su mensaje. ¿Por qué? Porque él dijo, y predicarle el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Alaba la gloria. ¿Qué fue lo que le habló a los discípulos? Dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones. De manera que usted y yo somos multiplicadores de su mensaje, pero nos conformamos con cualquier mensaje frío e inerte en las redes sociales. ¡Qué lindo! A su nombre, gloria. Usted no ve las páginas de mucha gente cristiana, plagadas de una pila de predicadores, y cuando usted ve la condición de estos predicadores, pero para esa gente que los postea, ellos son de Dios. No, tú sabes lo que pasa, que lo que te gusta es la palabra lagueña, te gusta cómo ellos hablan, porque ellos son bien filósofos, ellos son bien teólogos, ellos son eruditos, oye, que te hablan una palabrita conforme a lo que tú quieres oír, y por eso la gente hoy en día está acostumbrada a mensajes fríos, recalentados, alabados el nombre de Cristo, adulterados. Entonces cuando escuchan un tipo de mensaje como este, como que les retiñe el oído, dicen, pero qué locura es esa. Y tú los ves que están inertes en las redes sociales, ignorando el contacto personal con aquellos que están a nuestro alrededor y no conocen de su obra. ¡Wow! Muchas veces estamos hay cristianos que están más pendientes a los mensajes en las redes sociales. Y te estoy hablando de gente que se congrega. Hay gente que se congrega y se alimenta de lo que habla su pastor, y se alimenta también del menú que hay en Facebook, o en YouTube, en Instagram, en TikTok. Porque, mire, amado, cada cual es dueño de sus actos. Aquí yo no soy quien para decirte, ve o no ves tal o cual cosa, eso es tu problema, ya tú. Tú consume lo que tú quieras consumir. Ahora el que te vas a atar eres tú. La que te vas a atar eres tú. ¿Por qué? Porque la palabra es clara. Y a lo mejor tú me puedes decir que ellos predican palabras. Bueno, el diablo hablaba palabra también. El diablo le habló palabra a Jesús, así que eso a mí no me mueve. Y vemos que están inertes en las redes sociales, ignorando el contacto personal con aquellos que están a nuestro alrededor y no conocen de su obra. ¿Sabes lo que hace mucha gente? Tú los ves metidos en las redes viendo mensajes y posteando todo lo que ven que les gusta. Así son, escucha. Pero a su entorno ignoran la necesidad. No predican porque son mudos. Son sordos para no escuchar el grito de desesperación de esas almas. Y son ciegos para no ver la necesidad por la cual están atravesando. Dios mío, se fueron 4. Qué lamentable la condición de la iglesia en este tiempo. Somos ciegos porque hemos visto milagros y aún así dudamos de su poder. Alaba ahora. Mire, hay gente que se acostumbra a lo mismo. Y hay gente que tiene que tener cuidado porque se transforman en emocionalistas. Me explico. Hay gente que quiere que siempre Dios le esté hablando. Hay gente que quiere que Dios siempre le esté ministrando, y por eso tú ves que cuando hay un predicador y comienza a hablar lengua, tú ves que ese hermano pasa a toda la fila, alabado sea Dios posible, a todas las prédicas pasa al frente. No digo que es malo,
pero sí puedo decir que no tiene identidad. Puedo decir que creó dependencia del hombre y no de Dios. Porque bien claro yo decía esta tarde que en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. Entonces cuando tú no confías en Dios, cuando tú no tienes fe en Dios, entonces tú vas en busca del hombre para que el hombre te diga lo que tú quieres escuchar. Y ahí lloras y se te paran los pelos y sientes a Dios. Y le testificas a todo el mundo lo que te dijo Dios. Supuestamente. Aunque yo sé que Dios habla. Pero hay que tener cuidado con la emoción. Entonces somos ciegos porque hemos visto milagros y aún así dudamos de su poder. Hay gente que yo he orado por ellos y Dios ha obrado en ellos en una sanidad y ellos todavía siguen pidiendo oración en 3 y 4 programaciones por salud. Dios mío. Yo recuerdo hace varios años, y esto me ha pasado por muchas ocasiones, pero yo recuerdo una persona, que no digo nombre por ética, veía esta programación, pedía oración, y yo oraba ahí, clamaba, intercedía. Y de momento me llegaba una notificación, y era de otra programación, donde esa persona estaba metida, también pidiendo oración. Alaba ahora que Cristo viene. No tienen vergüenza, no tienen fe. Hemos sido salvados, sanados, rescatados, redimidos, restituidos y puestos en un lugar de preferencia conforme a su voluntad. Sin embargo, exigimos recibir más. ¿Qué más tú quieres que Dios haga? ¿Qué más tú quieres que Dios haga? Porque mira, amado, de las tinieblas nos trajo la luz admirable. Dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice que somos reyes y sacerdotes de un nuevo pacto. ¿Qué más tú quieres que Dios haga? Se nos ha sido dado con generosidad y asimismo en agradecimiento. Debemos mostrar su obra maravillosa en nosotros sin escondernos en las cuevas de nuestras inseguridades. ¡Wow! Usted sabe, y esto pudiera ser tremendo tema, Brenda. ¡Wow! Escondidos en cuevas de inseguridades. Y eso nos pasa a todos. Eso nos ha pasado a todos. Aquel que diga que eso no le ha pasado es un mentiroso. Claro que han venido inseguridades en nuestra vida. ¿Pero por qué? Por las situaciones que a diario enfrentamos, los desafíos, las traiciones, las persecuciones, las contiendas, los pleitos, las diferencias. Todo esto a largo plazo va creando una inseguridad que la reprendemos en el nombre de Jesús. Porque eso es lo que quiere el Señor, tenernos encajonados. Lo que quiere, perdón, el enemigo, tenernos encajonados, tenernos inseguros. Pero nosotros tenemos la protección de Dios. Porque lo dice la Biblia, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. De manera que el único que está inseguro es el diablo y los demonios. El Señor le reprenda porque saben que le queda poco tiempo. Alaba la gloria. Ya estoy terminando. Hemos sido declarados libres. El Señor nos llamó a esclavitud. Por eso en esta noche abre el oído. Sordo, abre el oído. Oye. Ciego, abre los ojos. Mira. Mudo, abre la boca. Alaba. Predica. El tiempo se está acabando. Hemos sido declarados libres, pero continuamos atados a deseos no saciados y a un pasado que esclaviza. Dios mío, se fueron 4 ahora. Gente con trauma. Yo tengo un tema bajo el tema trauma. Eso yo lo prediqué hace como 8 años, amado. Y todavía, alabado sea Dios, lo puedo volver a traer 10 veces más. Porque hoy en día la condición de la iglesia es que está llena de gente con trauma. Traumas de la niñez, traumas del pasado, traumas de inseguridad, traumas de autoestima. Gente prejuiciada, amado.
Y tú ves que la gente está atada a unos deseos no saciados. Hay gente que anhela cosas, amado, que hasta que no se sacie de eso, hello, se fueron. Suelta eso en el nombre de Jesús. La Biblia dice que nos despojemos de todo peso y de pecado que nos asedia. Gente que está esclavizada, alabado sea Dios, un pasado. La Biblia dice lo que pasó, pasó. Eclesiastés 3:15. Lo que pasó, pasó, y Dios restaura lo que pasó. Por eso es que es bien necesario leer la Biblia. Ha llegado el momento en que debemos compartir al mundo quién es Él en nuestra vida. Es tiempo de predicar la palabra de Dios revelada en páginas, sin restricciones ni temores, en pro de la obediencia. A mí me ha pasado. Gloria a Dios por Jesucristo, por mi esposa que siempre me amonesta, me empuja y me dice: Pedro, hay que cumplir, hay que hacer la voluntad de Dios, hay que ser obediente por encima de todo. Y es así, amado, es así. Nosotros no nos podemos detener por el hombre, por el que dirán. No podemos nosotros detenernos por las inclemencias del tiempo, amado. Nosotros tenemos que ser, alabado sea Dios, en todo terreno, en invierno, en verano, en primavera, en otoño, amado. En el día malo tenemos que hacer la voluntad de Dios. Hay que ser obediente. Por eso habla el libro de Deuteronomio 28 de las bendiciones de la obediencia, pero las consecuencias de la desobediencia también. Ahora bien, somos mudos cuando callamos al presenciar la injusticia. Oye, amado, la Biblia dice que practiquemos toda justicia. ¿Y qué es lo que tú estás practicando? Callamos al presenciar la injusticia y el maltrato. Dice la Biblia, cuando vamos al libro de Éxodo, capítulo 2, del 11 en adelante, dice la Biblia que Moisés vio a un egipcio que golpeaba a un hermano y él fue y ¿qué hizo? Vio el maltrato y se metió. Primero vio a dos hermanos que reñían y le llamó la atención. Y le dijeron: ¿quién te llamó a ti por juez? Por juez. ¿Ves? Porque así es la gente. Pero nosotros tenemos que actuar en consecuencia de lo que dice la Biblia. Si dice que practiquemos toda justicia, no podemos aliarnos con el maltrato. Lo que no es de Dios, no es de Dios y punto. Y eso no se puede negociar. Entonces vino Moisés en una ocasión y cogió un egipcio y lo mató. Pero como todo se ve, y dice que huyó Moisés. Pero lo que te quiero traer con esta historia de Moisés es que él vio el maltrato y él intervino. Inclusive más adelante, cuando aquellos pastores no querían que aquellas muchachas sacaran agua, amén, de aquel pozo, él fue y les defendió. Porque es que nosotros no podemos congraciarnos con lo que no es de Dios, amado. Claro, como no eres tú, te da lo mismo. No, amado, si no podemos actuar, eso no es de Dios. Somos indiferentes ante el desprecio que el mundo muestra hacia el Señor. Wow, qué lamentable. Qué lamentable. Como la gente le da lo mismo al ver el desprecio que el mundo a nuestro entorno tiene hacia nuestro Dios. Duele ver cómo la gente claudica, habla, se burla de Dios, de las cosas del Señor. Hay un video corriendo en las redes de un charlatán sin vergüenza que ya, si no se arrepiente, pues le va a llegar el momento del castigo, porque Dios no puede ser burlado. Y este hombre se dice ser Jesús, en otras ocasiones se dice ser Moisés, y allá fue con un palo y con una batola blanca, y fíjate que no hay quien ha visto a Jesús. No sabemos si es blanco o negro, pero este hombre es negro, es negro, tipo tinieblas, porque lo que él practica es de las tinieblas. Alaba, hello, se fueron.
Y no tenemos nada aquí, no somos racistas porque yo tengo este color. Hello. Pero este hombre de color, completamente prieto, pero con una batola blanca, tipificando entre comillas Jesús con un bastón, mientras otro estaba arrodillado en la orilla, dizque pidiendo que se abriera el mar como se abrió el mar rojo. Y cuando ese hombre entró para allá adentro, el video está corriendo por las redes, no lo estoy promocionando, pero para que usted vea, alabado sea Dios, cómo está el mundo, burlón, sinvergüenza, donde la Biblia lo dice en Timoteo, que vendrían hombres intemperantes, crueles, amadores de sí mismos, oye, desobedientes a los padres, por ahí la lista sigue. Y vemos que cuando aquel ignorante comenzó, dizque con la Biblia, a invocar que se abriera el mar, aquel otro, oye, charlatán, corrió con el bastón, con la batola blanca y trató de despetar el palo en el agua. ¿Y ¿saben lo que pasó? Vino una ola grande. ¡Guau! Aquel hombre salió corriendo. Si no corre, se ahoga. Alaba la gloria. Oye, amado, la gente retando a Dios. Y estas cosas duelen, ver cómo la gente se burla y habla mal de Dios y maldice. Y maldice a Dios y a todo le echa la culpa a Dios. Y no se dan cuenta que respiran por su gracia y misericordia. Mira, ten cuidado. Ten cuidado porque tú respiras por gracia y misericordia de Dios. Mientras hay gente conectada a un ventilador de aire en los hospitales, tú y yo respiramos gratuitos. Oye, debemos de ser agradecidos. Pero callamos. Y somos permisivos. Todo lo permitimos. Allá ellos. Allá ellos. Conociendo la palabra. Conocemos la palabra. Sabemos lo que le ofende a Dios. Y apartamos la mirada con aires de falsa protección. ¡Wow! Y Dios mirándonos. Mira lo que hizo Pedro. Vio lo que hicieron y se quedó como si nada. Le dio lo mismo. Amado, la Biblia dice contender ardientemente por la fe que una vez aprendimos. Hello, se fueron. Pero apartamos la mirada. Con la excusa de que estamos en el mundo, pero no le pertenecemos a él. ¡Oh, qué lindo! Esa es la justificación del cristiano. Yo entiendo que la Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Pero Dios nos dio autoridad. Y ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Y hay cosas que son impermitibles. Hello. Y son inaceptables. Pero la gente vive justificándose. Esa es la condición de la iglesia. Estoy hablando de la condición de la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿cómo ser sal y luz si no hacemos nada? Tú que tanto dices que eres luz en medio de tinieblas, tú que dices que eres la sal de esta tierra, ¿qué tú estás haciendo para Dios? Dime. ¿Sabes tú que hay gente que yo conozco que, mire, yo no sé ni cuántas almas, yo creo que ni nunca se han ganado un alma para Cristo? Mire, gente que no predica. Gente que no ora por su hermano. Gente que no reparte tratado. Amado, esto es algo serio. Esa es la condición de la iglesia. Pero ellos dicen que son luz y que son sal. ¿Cómo extender el reino de Dios en esta tierra si nos quedamos quietos esperando que otros hagan lo que nos corresponde hacer? Hello, qué lindo, que lo haga Pedro. Que lo haga Brenda. Yo no. Eso no es problema mío. Que lo haga él. No, amado. Y esa actitud, esa es la condición de la iglesia. Que no queremos hacer nada, reposados, que nos los den todo a nosotros. Estamos en tiempos del dame. Y nos vivimos justificando, no tengo, no puedo, no quiero. Justificándonos para no hacer nada. Y andamos con un maldito lamento. Perdóneme la expresión, pero es que es así. Un maldito lamento. Condición de la iglesia. Ahora, verdaderamente, ¿has entendido tú la condición de la iglesia en esta noche? ¿Has entendido tú la condición de la iglesia en esta noche? Porque tú y yo somos iglesia. Ahora tenemos que autoexaminarnos cómo estamos conduciéndonos.
¿Cuál es nuestra actitud frente a los desafíos que enfrentamos a diario? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a honrar a Dios? Ay, Dios mío. ¿Verdaderamente somos íntegros a Dios? ¿Verdaderamente estamos practicando toda justicia? ¿O andamos comiéndonos y mordiéndonos unos a los otros? Hello. Eso es para todos, comenzando por mí. La condición de la iglesia. Así que en esta noche, amado, Dios te bendiga, hermanito. Dios te bendiga, hermanita. Estaba hablando de Filadelfia. Léelo. Lee lo que el Señor le habló a Filadelfia. La condición de la iglesia en esta noche. Examinémonos. El tiempo se acaba, Cristo viene. Así que en esta noche damos gracias a cada hermano, cada amigo que se ha conectado. Si hay alguna alma para Cristo en esta noche, queremos orar por ti. Amén. Ahora mismo lo más importante son las almas. Lo más importante son las almas. Ahora, para que esas almas vengan a Cristo, tú y yo tenemos que estar en acorde con la palabra del Señor. ¿Sabes por qué mucha gente hoy en día no viene a los pies de Cristo? Y no van a poder justificarse. Pero nosotros como iglesia vamos a ser llamados a cuenta. ¿Por qué? Por nuestro mal testimonio. Es lamentable escuchar personas allá afuera despotricando contra la iglesia. Que eres tú y yo. Ah, mira cómo anda ese hermano. Porque en verdad, mire, amado, si yo le testifico, cristianos que yo conozco, amados, la condición de la iglesia es crítica. Es crítica. Como un cristiano que sale con una Biblia disque para la iglesia, sale con unos pantalones de yoguial para un culto. ¿Cómo es posible que un supuesto cristiano con una Biblia llega de un culto a sacar su perrito o su perrita? Porque hoy en día le damos más atención a los perros que a la palabra de Dios. ¿Y cómo se explica que tú sales con ese perrito en pantalones cortos, en chancleta, en camisilla? ¿Cómo se explica que tú vas a un culto después que te estiraste y te lavaste el pelo un domingo y te vas con unos tacos de 7 pies y con un traje largo, pero la Biblia ni se sabe dónde la tienes metida en la cartera? Pero lo más lamentable es cuando llegas del culto y esa hermana que dice ser misionera se transforma, porque hay cristianos transformers. Y entonces hermana se pone un pantalón, alabado sea el nombre de Cristo, pijama, en bembao, como si fuera a pescar, estilo pescador, ya tú sabes, corto, con una camisa en bembá, con un moño, en chancleta, y gritando como una loca. La condición de la iglesia. Yo no te estoy hablando de cuentos de hadas, ni te estoy entreteniendo. Te estoy hablando de cosas que yo veo a diario, a mi entorno. Cristianos, cristianas que trabajan en supermercados con falditas, amados en mahón, apretaditas y cortas, que no predican, lo que hacen es relajando en el trabajo. Cristianos que me encuentro en el supermercado, que me ven y se van por otra góndola. Esa es la condición de la iglesia. Cristianos que no me soportan por el mensaje que hablo. Esa es la condición de la iglesia. Pastores que no me llaman ni me invitan porque no les gusta el mensaje que predico, pero ellos que predican y viven la santidad. Esa es la condición de la iglesia. Pastores que ni me invitan porque piensan que yo predico por dinero. Mire, amado, yo no predico por dinero, yo predico por amor a las almas y porque la iglesia se enderezca. Lo cojo, se enderezca.
para que puedas caminar por el camino recto. Cristo es el camino, la verdad y la vida. La condición de la iglesia. La condición de la iglesia, gente, hermana sin vergüenza pidiendo faldas. Pidiendo faldas. Y después tú las ves en pantalones. ¿Dónde metiste la falda? La condición de la iglesia. Gente que habla de sus iglesias, de sus congregaciones, de sus pastores. Y después tú los ves embarrados, adulando, idolatrando, lamboneando. La condición de la iglesia. Hay algo que se le está olvidando a mucha gente que se dice ser la iglesia. Y es que la mentira fue lo que se originó en el huerto. Pero la mentira es lo que dice en Apocalipsis, el libro de Revelaciones, que los mentirosos van a heredar el lago de fuego y azufre. La condición de la iglesia. Riega la voz, comparte el video. ¿Habrá alguien para Cristo? ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse con Dios en esta noche? ¿Quién dice yo? ¿Habrá alguien que esté enfermo? Que verdaderamente tenga problemas mentales, porque la condición de la iglesia es gente con problemas mentales, gente con ansiedad, gente con depresión. El enemigo lanza dardos a diario a nuestra mente. Es una guerra, por eso tenemos que pedirle al Señor que renueve nuestra mente de día en día. Por eso es que todo dardo o pensamiento negativo tiene que ser llevado de inmediato a la obediencia a Cristo. No podemos quedarnos con esos pensamientos en nuestra mente, amado. Dios te bendiga, hermanito. Dios te bendiga, hermanita. Riega la voz, comparte el video. La condición de la iglesia en pie de guerra, que Cristo viene, a su nombre, gloria.